Hola, muy buenas. Vamos a hablar del efecto fotoeléctrico. Lo primero, pues tendremos que saber en qué consiste el efecto fotoeléctrico. Básicamente, se trata de la emisión de electrones por parte de un metal. Cuando es iluminado por luz que tiene una frecuencia superior a una cierta frecuencia umbral. Es decir, que vamos a iluminar, ¿vale? Imaginaos que esto es la superficie de un metal, vamos a iluminar con un fotón, ¿vale? Y vamos a observar que de este metal, ¿vale? Pues salen electrones. Electrones, pues que perfectamente podemos meter en un circuito, ¿vale? En un circuito y cerrarlo, ¿vale? Y ver, poner aquí un voltímetro y un amperímetro, ¿vale? Y hacer todo tipo de perrerías, ¿vale? Entonces, había muchas cosas que no se sabían explicar. La primera de ellas era, pues, por qué para ciertas frecuencias sí y para otras frecuencias no, ¿vale? ¿Por qué había un límite? ¿Por qué había un límite? Por otro lado, si ponemos un dispositivo experimental en el cual los electrones se ponen a favor de un potencial, ¿vale? Pues vamos a observar siempre que va a haber una intensidad en el amperímetro, y si ponemos un potencial a favor, pues evidentemente esa intensidad se va a ver incrementada. No obstante, ¿qué pasaría si pusiéramos una pila de tal manera que los electrones entrasen en contra de potenciales? Pues observaríamos que la intensidad, ¿vale? La intensidad que se observaría aquí en este amperímetro iría decayendo conforme aumentásemos este voltaje, ¿vale? Si aumentamos el voltaje en contra, observaremos que la intensidad detectada es paulatinamente menor. Es decir, cuanto mayor sea el voltaje en contra que pongamos, pues detectaremos menos intensidad de corriente. Hay un voltaje muy concreto, ¿vale? Que es el primer valor de voltaje, ¿vale? Es el mínimo voltaje que produce una intensidad igual a 0, ¿vale? Que extingue totalmente la corriente generada por el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Ese voltaje recibe el nombre de potencial de frenado y es un concepto muy importante. La explicación de este fenómeno, que digamos trajo de cabeza a la comunidad científica durante un tiempo, vino de la mano de Albert Einstein, que aplicó por un lado la hipótesis cuántica de Planck y por otro lado el principio de conservación de la energía, ¿vale? De tal manera que dijo, bueno, pues la energía que entra es igual a la energía que sale. Cuando hablamos de la energía que entra, pues cuando estamos iluminando con un fotón, la energía que entra es H por F o también H nu, en función de quién lo escriba, ¿vale? Tanto F como nu designan la frecuencia de la radiación electromagnética. Y la energía de salida es, por un lado, lo que llamamos el trabajo necesario para desvincular el electrón de los núcleos del metal, ¿vale? Más toda la energía que sobre después de haber desvinculado al electrón del núcleo, ¿vale? Va a ser energía cinética del electrón. Esto explicado por Albert Einstein, de tal manera que un electrón del metal absorbe uno y solo uno de los fotones de la radiación incidente, es lo que permitió dar una explicación satisfactoria del efecto fotoeléctrico. Claro,
esto nos permite comprender por qué existe una frecuencia umbral. Pensemos en la radiación incidente que tiene la energía justa para desvincular al electrón del metal, pero no le transmite ninguna energía cinética, porque es justo esa energía de ligadura existente entre el electrón y los núcleos del metal. Para ello, ¿vale? Con esto nos daríamos cuenta de que la energía cinética sería cero en este caso, ¿vale? Esto nos define la frecuencia mínima con la que tengo que iluminar al metal para que se produzca el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Esa energía recibe el nombre de trabajo de extracción, ¿vale? Y es un concepto importante, ¿vale? Si queréis, podéis verlo como que, bueno, pues podéis pensar en los núcleos clásicos, ¿vale? En los cuales tienes protones, neutrones y electrones por ahí. Entonces, está entrando la radiación, ¿vale? Y esa radiación está golpeando electrones. El más débilmente apareado al núcleo va a salir con más facilidad que los que están en capas más interiores, ¿vale? Aunque esto no es estrictamente cierto porque estamos hablando de metales, pero sí que es cierto que hay diferentes niveles de vínculo entre electrones y núcleos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ilumino con exactamente la frecuencia umbral? Pues lo que he hecho ha sido desvincular este electrón, sacarlo, ¿vale? Ya no está vinculado a los núcleos, pero se mueve con velocidad cero. Si ilumino con una frecuencia superior a la frecuencia umbral, ese electrón saldrá, se desvinculará, ¿vale? Pagaremos este peaje, este trabajo de extracción, y la energía que nos sobre se traducirá en energía cinética para el electrón, ¿vale? Bueno, pues ahora que tenemos claro ese concepto, pues ya sabemos que el trabajo de extracción, ¿vale? El trabajo de extracción caracteriza a los metales, es decir, el trabajo de extracción, te dicen el trabajo de extracción de la plata, el trabajo de extracción del cadmio, el trabajo de extracción del metal concreto, ¿vale? Este siempre es fijo y característico de cada metal, ¿vale? Por otro lado, si pensamos en este dispositivo, ¿vale? Cuando sacamos los electrones y los ponemos y los hacemos circular por un circuito eléctrico, cuando ponemos un potencial contrario al movimiento de los electrones, ¿vale? Potencial contrario al movimiento de los electrones, habíamos comentado antes que ocurría que había un cierto potencial llamado potencial de frenado, V sub 0, ¿vale? Que es el potencial que hace justo que la intensidad medida, ¿vale?, sea cero. Cuando eso ocurre, ¿por qué está ocurriendo? Pues digamos, imagínate que estás iluminando, ¿vale?, a un metal con una frecuencia superior a la frecuencia umbral, ¿vale?, de tal manera que los electrones salen. Evidentemente, electrones de capas más externas van a salir con una energía cinética que va a ser mayor, que van a ser mayores que las de los electrones que estén en capas más internas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es más difícil desvincular a un electrón en una capa interna que uno de una capa externa, ¿vale? El trabajo de extracción lo define, si os fijáis, el electrón más débilmente vinculado. No obstante, ¿vale?, van a salir muchos electrones cada vez que iluminemos con frecuencia superior a la frecuencia umbral, y los diferentes valores de energía cinética que van a presentar los electrones evidentemente van a estar relacionados con la energía con la que estaban vinculadas a los núcleos, de tal manera que el trabajo de extracción es la energía del electrón más débilmente ligado a los núcleos. En fin, teniendo en cuenta que las energías incidentes van a ser siempre las mismas si iluminamos con luz monocromática, es decir, yo ilumino con luz verde, pues ya está, la frecuencia es la frecuencia correspondiente al verde, no hay más, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa entonces con las energías cinéticas? Pues las energías cinéticas van a tener diferentes valores. Si yo hago que esos electrones se muevan en contra de un potencial, pues inicialmente no permitiré que entren, que lleguen, que completen el circuito aquellos electrones que han salido con energías cinéticas más pequeñas. Y justo en el momento en el que yo logre que la intensidad sea cero, tendré V sub 0.
el potencial de frenado. La energía, ¿vale? Que estará relacionado con la energía necesaria para frenar al electrón más, digamos, más energético, que ha salido con más energía cinética, es decir, aquel que estaba pues en esa capa más exterior y cuyo trabajo y cuyo vínculo, cuya energía de vínculo con el núcleo es exactamente el trabajo de extracción. Para estos electrones, ¿vale? Para los electrones más desvinculados del núcleo, el principio de conservación de la energía va a establecer que la energía entrante, que es H por F, es igual al trabajo de extracción, H por FU, o si quieres, trabajo de extracción, más la energía cinética, que va a ser la energía cinética máxima que van a tener los electrones, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa con esa energía cinética máxima? ¿La puedo medir? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, bueno, por resultados que ya hemos visto previamente, el trabajo que se realiza sobre una carga es el producto de la carga por la diferencia de potencial a la que se ve sometida. Estos electrones presentan una carga que es igual a la carga del electrón, ¿vale? Y la diferencia de potencial que los frena justo es el potencial de frenado, ¿vale? Ese trabajo, ¿vale? Realizado es el que vence la energía cinética máxima, ¿vale? Por fin no me confundas este trabajo con el trabajo de extracción, ¿vale? Lo voy a borrar ahora para que no haya lío. Esto es el trabajo que frena exactamente la energía cinética máxima. Así que con vuestro permiso borro por aquí el trabajo y llegamos a esta importantísima fórmula, ¿vale? Que es la energía cinética máxima. Y es E, carga, módulo de la carga del electrón, ¿vale? Ten cuidado que estamos hablando de energías cinéticas, por lo tanto son positivas, ¿vale? Ahí estamos hablando de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, que es la carga del electrón, cambia de signo, y este es el potencial de frenado, ¿vale? Pues si tienes estas ideas claras, pues ya estás en condiciones de ponerte a resolver problemas de efecto fotoeléctrico como si no existiera un mañana. Claro que sí. Venga, un saludo y hasta la próxima.